Hola, te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Un nuevo vídeo que he intentado grabar unas 3 veces por lo menos. Pero bueno, que espero que esta vez salga bien. El vídeo va sobre el tarot y la psicología. El tarot, pues sí, la baraja de cartas esa tan famosa que a la mayoría de gente no le suele gustar porque sirve para adivinar el futuro, ver si alguien se va a morir, si van a hacer todo ese tipo de cuestiones. Esa cosa como de brujas, de ocultismo, de rollos chungos. Pero no, yo vengo a explicar un poco en qué consiste el tarot porque hace un par de años yo siempre he sentido bastante curiosidad por ver cómo funcionan las cosas, independientemente del sesgo que podamos tener, independientemente de lo que podamos pensar. Y creo que esa es la mejor actitud que se puede tomar para investigar a secas cualquier cosa en la vida. Es decir, quitarse los prejuicios y ver cómo funciona algo y a partir de ahí juzgar si está bien o está mal. Porque la mayoría hace lo contrario, va con una idea predeterminada y no va abierto, sino que simplemente va a ver lo que hay y decir, a buscar los errores precisamente o a buscar solo las mejoras, solo las cosas buenas. Y no, la realidad es que no tiene que ser así. Y entonces a mí me pareció muy interesante lo que descubrí sobre el tarot y sobre todo sobre una interpretación más psicológica, más propia de una herramienta de autoconocimiento que me parece que le podría gustar a todo el mundo y que de hecho yo creo que despertaría interés en todo el mundo por el tarot. Pero bueno, primero expliquemos qué es el tarot, o sea, en qué consiste. Es una baraja de cartas de 78 cartas, si no me equivoco, siempre me confundo, compuesta por 22 cartas que son los arcanos mayores, las cartas que todo el mundo conoce, que son el loco, el mago, los dos caminos, el mundo, el sol, la luna, la estrella, la torre, etcétera. Mm, Así, el colgado. Todas esas cartas que la mayoría de gente suele conocer por A por B, o sea, por internet, por juegos, por lo que sea. Y el resto de cartas que la gente no suele saber que existen, que son 56, son arcanos menores. Y los arcanos menores son la baraja del tarot, la baraja, perdón, española de toda la vida, compuesta por los cuatro palos de oros, espadas, bastos y copas, y con los números del 1 al 10, sota, caballo, reina y rey. O sea, si no me equivoco, tiene más cartas porque la reina no está en la baraja clásica española, pero, pero en eso consiste. Y eso todo conforma la baraja del tarot. Y cuando se tiran las cartas, se elige una tirada. La tirada es el número de cartas que vas a tirar y la posición de cada carta tiene un significado. Es decir, la carta que salga en primer lugar, por ejemplo, nos habla del pasado, la segunda del presente. Perdón, esto es una tirada de 5 cartas y la primera carta señalaría el pasado, la segunda el presente, la tercera una cuestión importante que no se está teniendo en cuenta en la pregunta, la cuarta un consejo y la quinta una solución o lo que va a pasar a partir de seguir esa solución, ese consejo. En eso consiste el tarot, en pocas palabras. Pero claro, más allá de la adivinación, ¿qué interpretación psicológica se le puede dar? Bueno, yo hace un tiempo descubrí a un psicólogo discípulo de Freud, discípulo directo, que si lo conoció, que habló con él, que se llama Carl Jung. Y a ver, sinceramente yo no he leído mucho de Carl Jung. Hace tiempo me leí un libro de él, en parte por vanidad, porque me lo leí por encima, y sí que sé cosas de él que me parecen interesantes, pero que es un tío que yo creo que, no sé si es complejo de leer, pero bueno, que yo creo que hay que dedicarle tiempo. Pero las ideas que propone sí que me parecen muy interesantes, a pesar de que hay veces que o es bastante místico o es un poco complejo. Y... Ah, pero antes de ello quería señalar que, bueno, hay que tener en cuenta que lo interesante de Jung y de cualquier discípulo de Freud es que matizan o ven de otra manera lo que Freud descubrió, que es el inconsciente. O sea, hay que tener en cuenta esto. Freud no descubre el complejo de Edipo. Más allá de eso, que puede parecer súper interesante, con este vídeo también vengo a señalar la importancia para la psicología y para la filosofía también, e incluso para nuestro mundo, que lo que Freud
descubre, o sea, el descubrimiento de Freud es el inconsciente. Es asumir que hay una parte de nosotros que no es consciente, que está fuera de nuestro control, que no podemos ver, no podemos sacar a luz. O bueno, eso considera Freud, pero sí hay maneras, ¿no? Es decir, hay otros que consideran que sí hay maneras de sacarlo a luz, pero bueno, en principio que está inconsciente. El que está viendo este vídeo, está pensando, está poniendo sus fuerzas en pensar en esto. No, pero detrás de él sí que hay fuerzas que están operando. Por eso también Freud lo llama psicología de las profundidades o psicología profunda, lo cual es muy interesante. Eso es un gran descubrimiento porque realmente antes de Freud toda nuestra cultura nunca había pensado en la posibilidad de que haya un inconsciente. Hay gente que sí, que dio ideas, dio trazos, dio brochazos pensando en un posible inconsciente, pero para la mayoría fue un escándalo en esa época. Y Jung lo que hace me parece muy interesante con ese inconsciente. Hay otros, por ejemplo, como Eric Fromm, que no fue discípulo directo, o gente de lo que se llama la escuela de Frankfurt o teoría crítica, que tomaron estas ideas de Freud y la aplicaron a la crítica de la sociedad, que está muy interesante también. O sea, esa forma de tomar a Freud y de reinterpretarla es muy interesante. Pero volvemos a lo nuestro, al tarot y a Jung. ¿Qué propone Jung? Jung hace la psicología analítica, así lo llama él. Y propone, yo creo que voy a decir dos o tres cosas. Que la primera y la principal es proponer que existen arquetipos. Él no cree que solo haya un consciente y un inconsciente individual, sino que también hay un consciente y un inconsciente colectivo, propios de toda la humanidad. Y en esa conciencia e inconsciencia colectiva están los arquetipos. ¿Y qué son? Son ideas predeterminadas que tenemos ahí rondando y que se manifiestan en el mundo y que siempre las asociamos a esos arquetipos. Me explico. En todas las novelas que leamos, en toda la cultura, en todas las religiones, o bueno, en todas las novelas a secas, siempre encontramos la figura de un héroe. El héroe es un arquetipo, es una idea que está en nuestro consciente, que más allá de que pueda alterarse, que pueda cambiarse, está presente en todas las culturas humanas, en todos los relatos. Siempre hay un héroe. Por ejemplo, en los relatos de aventuras, en las leyendas, siempre está la figura de un héroe. ¿Y en qué consiste normalmente el trayecto y el viaje del héroe? Que esto lo desarrolla otro autor, que ahora no sé cómo se llama, que lo llama el monomito o el viaje del héroe. Pues el viaje del héroe consiste en que es una persona que vive una vida normal y que su vida se ve truncada por dos cosas. Una, porque quizás se ha dado la muerte de alguno de los familiares, su vida está a punto de cambiar por cuestiones materiales o lo que sea. O segunda, porque ha descubierto un mundo mágico o más allá de lo cotidiano y terreno. Ha descubierto poderes y va a aprender a usarlos e incluso a combatir un mal que está en ese mundo nuevo que ha descubierto. O puede que pasen ambas cosas a la vez. Puede que descubra esos poderes y al mismo tiempo se muera alguien. Eso hasta donde yo sé. Y eso se puede ver, por ejemplo, en Spider-Man. Spider-Man es una persona que descubre que tiene poderes por una cosa que le pasó, se muere su tío Ben y descubre un mundo nuevo de posibilidades, que no es el mundo de su cotidianidad, no es el mundo de trabajar, dormir, ocio, descansar. No, es el mundo de las aventuras, es el mundo de los poderes, es distinto. Y eso se puede aplicar a cualquier cosa. Se puede aplicar a, por ejemplo, el nombre del viento, se puede aplicar al Señor de los Anillos. Y hay más arquetipos. Por ejemplo, está el arquetipo del viejo sabio, que también suele aparecer en estos relatos. Por ejemplo, en el Señor de los Anillos, pues Gandalf es el viejo sabio, Frodo es el héroe. Vale, eso es lo primero. Lo segundo, y que es interesante, es la cuestión de la proyección, que creo que esto lo propone también Freud, pero bueno, da igual, tampoco es importante. La proyección consiste en que inconscientemente nosotros proyectamos nuestras cualidades negativas o positivas en otras personas. Y esto es una cosa que seguramente es tremendamente ya conocida por todos, ya sea más superficial o profundamente. La mayoría de la gente sabe que
esa frase que se suele decir que las cosas malas que vemos en los demás probablemente son cosas nuestras que hemos puesto a los demás. Y lo mismo se aplica con las cosas positivas. También proyectamos cosas positivas a los demás. Y básicamente eso es otro segundo elemento. Y el tercer elemento que tiene que ver un poco con la proyección y que viene un poco más bien de Gadamer y la hermenéutica, este autor del que he hablado ya en otros vídeos, viene de que no solo proyectamos cosas psicológicas, sino que también proyectamos un sentido a las cosas. Proyectamos sentido en el sentido de, redundantemente, de que nunca vemos una cosa que no entendemos y pensamos, esto no tiene sentido o es irracional o está incompleto. Siempre creemos que realmente tiene sentido, lo que pasa es que nosotros no lo estamos comprendiendo. Por ejemplo, cuando estamos hablando con alguien, no asumimos, o si se está explicando mal, no estamos entendiendo lo que nos está diciendo, no asumimos que la persona no tiene ni idea de lo que está explicando, no asumimos que es irracional, que lo que dice carece de razón. De hecho, le damos todo el sentido del mundo e intentamos ayudar a que se exprese, a que hable. Le decimos, mira, ¿te refieres a esto o a esto? Lo mismo con los libros. Cuando uno va, por ejemplo, a ver la Biblia, por ejemplo, uno tiene unas ideas ya predeterminadas de que, por ejemplo, la Biblia habla de ciertas cosas, de ciertos temas, y cuando entra, pues la lee y espera que esté completa, es decir, que lo que nos diga tenga un sentido completo para nosotros. Lo mismo con una novela, no esperamos que de repente se corta en la mitad la historia, que un personaje se muera y de repente aparezca otra vez sin razón aparente. No, es decir, por ejemplo, Jesús muere crucificado y revive, pero no es que lo haga aleatoriamente, sino que tiene una razón religiosa, tiene, por ejemplo, la causa de que es un ser divino y demás. Y lo mismo con las historias. Cuando se muere alguien y aparece otra vez, probablemente es porque haya revivido o porque no se haya muerto y no lo sabíamos. Ha pasado algo detrás de escena que no sabíamos y nos están contando ahora. Siempre asumimos eso. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el tarot? Arquetipos y proyección. Que por cierto, los arquetipos es una cosa importante. Los arquetipos nunca se presentan en su forma pura. Siempre, o sea, son clichés que cambian, que se adaptan. Pueden ser incluso contrariados. Pero eso no quita que los arquetipos existan, sino que simplemente están variando. Nunca se puede presentar un arquetipo en forma pura. Nunca va a aparecer un viejo anciano siendo siempre un viejo y un anciano. Puede que sea una persona joven, puede que sea una mujer, puede que sea un espíritu, puede que sea cualquier cosa, pero cumple ese papel. Y el héroe igual, el héroe no tiene que ser un chico, ni joven, ni que tenga poderes. Puede ser mil cosas diferentes, pero es importante saberlo. Vale, con la proyección y con los arquetipos ya tenemos las herramientas para entender cómo podemos ver el tarot de otra manera. Como sabemos, la mayoría de nosotros tenemos lo que yo creo que es el mayor problema humano, que es el de la cotidianidad y el de la testarudez. Siempre estamos acostumbrados a pensar las cosas de una forma lineal y en esa linealidad está pues nuestro punto de vista. Nunca aceptamos que las cosas puedan verse de una forma distinta a la que nosotros pensamos. No pensamos que esa línea pueda ser así, o que no esté, o que empiece aquí. Siempre pensamos que las cosas son como nosotros pensamos mmm, de forma prejuiciosa. Por ejemplo, tenemos un problema y no somos capaces de ver, bueno, tenemos un problema con una persona, por ejemplo, y vamos a dar el ejemplo de que no somos capaces de ver que la otra persona hace cosas mal porque quizás está mal y quizás le están pasando cosas malas en la vida y en vez de asumir que tiene un problema con nosotros, deberíamos asumir que tendríamos que intentar preguntarle si tiene un problema en general. Pero claro, nuestra furia suele ser tan fuerte y nuestra testarudez aún más que preferimos asumir que alguien tiene un problema con nosotros. En general, porque es más cómodo, es decir, igual que cuando proyectamos psicológicamente, que es lo que dije, es más cómodo y no nos tenemos que hacer tantos esfuerzos. Entonces el tarot sirve, por un lado, para romper esa línea, para ver las cosas de otra manera. ¿Por qué? Porque las cartas que se presentan, o sea, se hace, no lo he dicho, cuando uno tira el tarot lo hace pensando en una pregunta de carácter abierto.
preguntando, por ejemplo, qué puedo hacer o cómo puedo hacer, cómo puedo cambiar X, cómo puedo ver esto de otra manera, cómo, cómo puedo cambiar este aspecto de mí, qué cosas no estoy teniendo en cuenta de X situación. No son preguntas de sí o no. Entonces, cuando te enfrentas a hacer una tirada de cartas en la que cada carta ocupa una posición que tiene un sentido y que cada carta puede ser distinta, porque por ejemplo la carta de el loco puede estar en la primera carta, en la segunda, en la primera posición, la segunda, la tercera o la cuarta, puede tener, aunque tenga un significado fijo, puede variar. O sea, varía en el sentido de que si la carta del loco está en la primera posición significando el pasado, no está hablando del pasado de la situación, pero también podría ser el consejo, también podría ser el presente. Entonces, cuando a ti se te presenta una tirada de cartas preguntando por una situación, estás obligado a pensar, intentar pensar las cosas de otra manera. Claramente vas a intentar proyectar, bueno, y también que tienes que proyectarle un sentido a esas cartas. Se lo intentas proyectar, dice, esto puede significar esto o esto. Entonces, en el intento de proyectarle un sentido a las cartas y y de que ese sentido quizás no corresponda con lo que tú pensabas, las cartas sirven como, el tarot sirve como una herramienta de autoconocimiento para cambiar las ideas de uno, para ver las cosas de otra manera. Que quizás la visión que te da el tarot no es correcta, no es muy afín. Puede ser, pero quizás es más correcta que la tuya. Es como un ejercicio de hablar con otra persona y intentar conversar y abrir diálogo. El tarot te abre un diálogo contigo mismo en el sentido de que intentas ver las cosas de una manera distinta a la que tú pensabas. No te limitas es decir, te fuerza a pensar las cosas de otra manera. Y sobre todo, y por otro lado también, te ayuda a conocer también un poco tu inconsciente. Porque si nos damos cuenta muchas veces, nosotros de forma inconsciente ya sabemos la respuesta a nuestros problemas. Lo que pasa es que conscientemente pensamos otra cosa e intentamos hacer las cosas de otra manera. Nos quedamos siendo testarudos y aunque por ejemplo una acción, una relación o lo que sea tóxica para nosotros e inconscientemente sepamos que hay que cortar por lo sano o cambiarlo por lo sano, es decir, cambiarlo para mejor, no hacemos un cambio o pensamos que no es para tanto. Y entonces, realmente cuando le preguntamos consejo a otras personas, no lo hacemos para que nos den una idea distinta, sino para que afirmen lo que ya pensamos. Porque nos costaría mucho asumir que no tenemos razón. En ese sentido somos muy vanidosos y testarudos. Pero no, no está mal, no pasa nada. Entonces el tarot sirve para esas dos cosas que me parecen súper interesantes. Sirve para conocerse a uno mismo y también sirve para ver las cosas de otra manera. Y ahí pues se conjugan, sirven para las dos cosas. Pues en ese sentido creo que la interpretación psicológica del tarot es súper interesante y yo creo que le gustaría a todo el mundo. No sé si estás de acuerdo. Si estás de acuerdo o no, pues te leo en comentarios, siempre me parece interesante. Y eso por el día de hoy. Si te ha gustado y estás de acuerdo, pues coméntalo y si no, pues también, porque siempre es interesante. Y también acepto consejos o ideas para un nuevo vídeo. Muchas gracias por ver una vez más y espero que tengas un buen día, tarde o noche, lo que sea. Chao.